Fase 2. Teoría de la personalidad. Mi nombre es Yainorela Jaime Espinel. La tutora es María Luisa Millán. Introducción. Todos los seres humanos poseemos diferentes comportamientos y actitudes, las cuales se refieren a los aspectos del pensamiento y la conducta humana, entre ellas la personalidad. Todos sabemos que la personalidad es el patrón único de los pensamientos y sentimientos de los individuos. Debemos tener en cuenta que la psicología aborda el estudio de la personalidad en diversas formas. Es por eso que existen teorías de la personalidad tales como teoría biológica, teoría cognitiva, teoría humanista, teoría cognitiva, teoría del aprendizaje, psicodinámicas y teoría de los rasgos. Tenemos tres objetivos. Primero, conocer las diferentes teorías de la personalidad, las cuales buscan comprender al ser humano, sus pensamientos, sentimientos y relación con el entorno. Segunda, presentar las teorías que soportan el estudio de la personalidad y sus autores representativos mediante la relación de mapas conceptuales. Y conocer la importancia de la personalidad para entender a los individuos. Vamos a ver uno por uno. Entonces, teoría de la personalidad biológica. Dice que la perspectiva biológica de la personalidad se considera que ésta está determinada genéticamente y se centra en la herencia. ¿Cuál es el papel de la herencia? Es el estudio de la relación entre la herencia y la personalidad, que requiere de métodos más sistemáticos como genética de la conducta, estudio de adopción y estudio de gemelos. Por otro lado encontramos la herencia y sus factores, que podemos ver la emocionalidad, la agradabilidad, la extraversión y las relaciones entre el factor llamado apertura o la experiencia. Por otro lado, podemos ver la orientación sexual, que dice que los estudios realizados sobre la genética en la homosexualidad se remontan aproximadamente unos 30 años, ya que los resultados arrojan que se dan más entre gemelos monocigóticos que los bicigóticos. También encontramos problemas y cambios conductuales, que dice que los genetistas conductuales han evolucionado la posibilidad de que exista una influencia en la herencia de la susceptibilidad a sufrir trastornos mentales. Ahí vemos la genética y trastornos de la conducta y la evolución y problemas de conducta. O por otra parte, podemos ver la similitud de genética y atracción. Dice que la teoría de la similitud genética que se da en la presencia de otras generaciones. Esto da como resultado una atracción mayor entre individuos parecidos genéticamente. La similitud genética se detecta atracción por rasgos faciales y atracción por vía olfativa. Se escapa a la conciencia. Podemos ver otra teoría de la personalidad cognitiva. Decimos que las diversas formas en que los individuos representan mentalmente la información. En nuestra personalidad y nuestra conducta es producto de la interacción de factores cognitivos, factores conductuales y factores ambientales. Ahí vemos tres niveles de cognición, que es la percepción, explicación y metas conscientes. También encontramos en la teoría de la personalidad cognitiva la autodirección y autocontrol, implicaciones instruccionales y acondicionamientos. Bandura nos muestra elementos de aprendizaje observacional, que es la adquisición y la producción. ¿Cómo aprendemos? Por externos o extrínsecos, vicarios, internos, autoproducidos o intrínsecos. Y hay tipos de aprendizaje: observacional sin refuerzo y observacional mediante condicionamiento vicario.
La tercera teoría del aprendizaje de la personalidad dice que el aprendizaje ocurre mediante la construcción gradual de conocimientos que ocurre gracias a la puesta en relación de los anteriores con los nuevos conocimientos. Acá el autoconcepto hace referencia a la imagen de una persona que tiene de sí mismo. La orientación motivacional hacia el aprendizaje, componente de expectativas, componente de valor, dimensión afectiva y emocional. Encontramos factores asociados a la personalidad, que dice que está compuesta por todas las características relativamente inalterables que son típicas en una persona. Y la construcción diaria colabora en esta formación a la educación, el trabajo, la fuerza, la convivencia y la voluntad. Otro ítem que trabaja el aprendizaje en la personalidad es la ansiedad y el aprendizaje, que la asociamos la ansiedad con problemas severos de conducta, personalidad, que está la ansiedad en los estudiantes, ansiedad durante la adolescencia, ansiedad con la pérdida de estatus y la ansiedad con sentimientos de culpa. También vemos los estilos de personalidad, que pretende solucionar problemas, presenta ideas poco importantes, seguras y aptas para una aplicación inmediata, y presenta muchas ideas a menudo consideradas irrelevantes, desorbitadas o peligrosas. Y por último podemos ver el estilo creativo e innovador de la personalidad, el pensamiento creativo, el pensamiento original y las personas que actúan según su adaptación. Aquí vemos otra teoría de la personalidad humanista. Según Carl Rogers, dice que los rasgos de la personalidad se definían a las personas altamente funcionales, están definidos según las siguientes características. No son 5, acá hay más de 5 características, que es la apertura, la experiencia, estilo de vida existencial, confianza en uno mismo, creatividad, libertad de elección, carácter constructivo y desarrollo personal. También, según Abraham Maslow, dice que el desarrollo teórico más conocido es la pirámide de las necesidades, que encontramos la autorrealización, reconocimiento, afiliación, seguridad y fisiología. Según Rollo May, dice que critica el reduccionismo del psicoanálisis freudiano en su tratamiento del hombre, que impulsa la visión humanista, que el dilema del hombre se origina en la capacidad de éste para sentirse como sujeto y como objeto al mismo tiempo, que rechazaba dos alternativas, puramente libre y puramente determinado. Tenemos varias características y dice que el objetivo de la terapia existencial, relación del terapeuta y el cliente, dinamismo psicológico, da mucha importancia al compromiso. Según Gordon, funcionamiento oportunista, encontramos las 7 funciones. ¿Cuáles son las 7 funciones? La autoimagen, adaptación racional, esfuerzo o lucha propia, sensación corporal, identidad propia, la autoestima y la extensión de uno mismo. La otra teoría de la personalidad es de los rasgos. Dice que establece que la personalidad está formada por una serie de características o rasgos estables, que determinan, explican y hasta cierto punto permiten predecir el comportamiento de cada persona. En esta teoría encontramos el temperamento, carácter y rasgos. En los rasgos encontramos la responsabilidad, la sociabilidad, la apertura, amabilidad y neuroticismo. Por último, encontramos la teoría de la personalidad psicoanalítica,
teoría de la psicoanalítica del desarrollo psicosexual, dice que el desarrollo de la personalidad consiste en el desenvolvimiento o despliegue de los distintos sexuales. Encontramos 5 etapas: la anal, oral, fálica, lactancia y genital. Dice que es una teoría desde la que se consideró que la historia del individuo, sobre todo los primeros años, es esencial para comprender el funcionamiento adulto. Para Freud, padre de la psicoanálisis, los primeros conflictos determinan en parte el funcionamiento adulto. Esta está compuesta por 3 elementos: ello, yo y superyo. En conclusión, podemos concluir e identificar que los diferentes conceptos de las teorías de la personalidad, las cuales se desarrollan en diferentes etapas, y la forma en cómo el individuo se desenvuelve y cómo se comporta ante el mundo y ante la sociedad. Muchas gracias.